Bienvenidos a todos, hoy aprenderemos a crear nuestra propia herramienta para dibujar con puntos de fuga y escalado y redimensionamiento de imágenes en Promotion NG. Para cambiar el tamaño de nuestro proyecto podemos hacerlo en el menú de Frame, Resize Canvas o lo que es más rápido dirigiéndonos directamente a este botón que pone Resize. En la primera opción nos permite mantener la proporción de aspecto que es esencial para asegurarte de que el ancho y el alto de la imagen se ajustan proporcionalmente cuando cambies uno de ellos. Esto evita la distorsión de la imagen. Para definir el tamaño de la imagen, en este espacio puedes ingresar los valores deseados de ancho o de alto. Puedes especificar estas dimensiones en píxeles o en porcentajes del tamaño original. En el botón de ajustes podemos realizar cambios rápidos de tamaño. Por ejemplo, podemos decir que se aplique el tamaño del frame, que se aplique el tamaño de nuestro pincel, doblar el tamaño, triplicarlo, reducirlo a la mitad o dividirlo entre 3 o simplemente añadir unos valores. Podemos añadir el tamaño de nuestro pincel en ancho, en alto o añadir el ancho de nuestro frame o el alto de nuestro frame. En la sección de Scale te ofrece diferentes opciones de escala. En Simple, elimina o fusiona algunos píxeles para adaptarse al nuevo tamaño y los duplica para llenar el espacio al agrandar la imagen. En Keep Palette, conserva la paleta de colores original para mantener el estilo de la imagen. En Single Optimize Palette, optimiza la paleta de colores para usar solo los necesarios, lo que reduce el tamaño del archivo y mejora la eficiencia. Y en Optimize Palette Per Frame, optimiza una paleta única para cada fotograma para mantener la calidad de la animación al escalarla. En las últimas 3 opciones tendremos que elegir el método de interpolación. En bilineal es rápida, pero puede producir resultados menos suaves. Bicúbica es más precisa y adecuada para mantener la calidad visual, y en Lanczos es excelente para preservar los detalles y la nitidez. Y después encontramos este teaser después del procesamiento bicúbico, que se utiliza para mejorar la calidad visual de la imagen o animación después de haber realizado el escalado y para suavizar las transiciones de color cuando se reduce la profundidad de color debido a las limitaciones de la paleta. Es cuestión de probarlo y ver cuál funciona mejor de estas combinaciones en función a la imagen que estemos reescalando. Y la otra opción que tenemos, en vez de hacer un escalado, es un reposicionamiento de nuestra imagen, la cual nos permite cambiar el tamaño del proyecto y alinear la imagen antes de redimensionarla. Estos botones te indican desde qué origen se va a redimensionar la imagen. Así que, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un escalado de tamaño, vamos a decirle que cambie a un 10% del tamaño original, que optimice la paleta, lo haga bilineal y le añada un jitter. Y aquí vemos la conversión de tamaño de nuestro logotipo de Promotion. Y ahora que dominamos el escalado de imágenes, vamos a ver cómo crear nuestras propias herramientas para dibujar puntos de fuga en Promotion NG. Los puntos de fuga en el dibujo de perspectiva son fundamentales para crear la ilusión de profundidad y tridimensionalidad en una imagen. El punto de fuga es un punto imaginario que se da cuando 2 o más líneas paralelas se encuentran en un mismo espacio y guiando a las personas a observar una composición de determinado punto de vista. Y para posicionar correctamente los puntos de fuga debemos conocer dónde está la línea del horizonte, que es la línea que marca la división entre el cielo y la tierra, o cualquier punto donde la vista del observador se encuentra con el horizonte en la escena que se está dibujando. La altura de esta línea del horizonte en la imagen puede variar según la posición y el ángulo desde el cual el observador está mirando la escena. Esta línea es rápidamente visible, por ejemplo, cuando estamos en la playa. Así que aclarado esto, lo primero que vamos a hacer para tener una herramienta para dibujar nuestro punto de fuga en Promotion NG es primero delimitar los márgenes de nuestro frame para poder mantener una referencia. Así que voy a coger mi bote de rellenado y le voy a decir que haga un outline con el color negro y le voy a clicar un par de veces para que quede ahí
bien marcada. Y a esta capa le vamos a llamar rejilla. Y ahora lo que vamos a hacer es redimensionar nuestra pantalla. Vamos a decirle que 1000 y que se reposicione a partir del centro y le damos a OK. Y ahora vemos como en el centro se ha mantenido nuestro frame original y tenemos todo este espacio. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una capa nueva y la vamos a llamar punto de fuga. Y ahora vamos a activar nuestra herramienta de simetría. Y la vamos a posicionar más o menos centrada en nuestro dibujo. Tampoco es necesario que esté perfecta, ¿vale? Lo que sí ahora vamos a cambiar es el modo de Multidot Cycle. Y este número lo vamos a subir al máximo. Y ahora con la herramienta de trazar líneas, lo que vamos a hacer es alejarnos un poquito de nuestra pantalla y desde el centro trazar unas diagonales. Por ejemplo, ahí vamos a trazar otra más que vaya aquí como al centro de estas. Ok. Vamos a hacer otra más. Y vamos a trazar una última. Y ahora para terminar, como vemos toda esta mancha negra, lo que vamos a hacer con la misma herramienta, pero con el botón derecho para borrar, vamos a trazar unas líneas y así nos queda más limpio el centro. Y así ahora tenemos esta herramienta para crear nuestros puntos de fuga. Vamos a desactivar la herramienta de simetría, ¿vale? Vamos con la herramienta del pincel de captura con la tecla B y con el botón derecho voy a capturar esta imagen y ahora vemos cómo tengo este punto de fuga que me lo puedo llevar donde yo quiera. Así que lo voy a dejar guardado aquí y así ya tengo mi herramienta preparada para usarla cuando yo quiera. Lo siguiente que tendríamos que decidir es dónde va a estar el horizonte de nuestro dibujo. Así que yo en mi ilustración quiero que, por ejemplo, mi horizonte esté justo en el centro de la pantalla. Así que lo que cojo es la herramienta de la línea, le he dado a la U para poner en modo full screen, ¿vale? Para poder ver un poquito mejor y tener más espacio. Y voy a trazar unas diagonales que vayan justo de esquina a esquina. Y ahora voy a cambiar el fondo del background para que podamos ver un poquito mejor lo que estamos haciendo. Vamos a coger un gris clarito que no molesta a la vista. Y ahora ya puedo trazar perfectamente sin miedo dónde va a estar el horizonte de mi ilustración. Para ello, si hago clic con Control más Shift, puedo hacer una línea que vaya creciendo proporcionalmente a cada lado. Ok, y le vamos a poner el candado a esto para que no sea modificado. Para este ejemplo voy a dibujar igual que en la escena anterior, en la cual solo trabajé con un punto de fuga, como hemos visto anteriormente, que coincidía por aquí en el centro. Pero, por ejemplo, también podemos trabajar con dos puntos de fuga. Para ello lo que tenemos que hacer es coger nuestro pincel que acabamos de crear, posicionarlo en la línea del horizonte y, por ejemplo, lo voy a mover uno a este lado. Voy a bajar la opacidad a la capa para poder ver bien la pantalla. Y ahora, por ejemplo, en otra capa voy a posicionarlo aquí en mi horizonte. Y me lo voy a llevar a este lado. Y también le vamos a bajar la opacidad a la capa. Y ahora en una capa superior ya simplemente me quedaría ir dibujando la ilustración como que queramos. Por ejemplo, si estoy trabajando con estos dos puntos de fuga, vamos a bajar también la opacidad de esta capa para verlo bien. Ahí lo tenemos. Activamos los candados también de los puntos de fuga para que no sean modificados. Y ahora, por ejemplo, voy a dibujar aquí arriba un edificio. Y vemos lo fácil que resulta posicionar estos elementos con estos puntos de fuga. Lo que sí recomendaría que si vais a trabajar, por ejemplo, con dos puntos de fuga en un horizonte,
pues que antes reescaléis este tamaño y lo volváis a hacer pequeño, porque todo esto está tirando recursos del ordenador y la verdad que le cuesta procesarlo. Así que simplemente le daríamos a Resize, voy a desactivar esta opción, voy a decirle que aquí 180 y le damos a OK y vemos cómo seguimos manteniendo perfectamente nuestro frame centrado y nuestros puntos de fuga a los lados de referencia para seguir dibujando, los cuales también pues podríamos reducir el tamaño del ancho de la pantalla con la opción de recorte del canvas. La puedo activar y sabiendo que lo tengo aquí puedo hacer así, de esta manera, le damos a Enter y ya tenemos reducido nuestro tamaño al mínimo para continuar trabajando. Y al final, como tenemos nuestra referencia original del tamaño de la pantalla, pues simplemente otra vez con la herramienta de recorte del canvas la ajustamos perfectamente y le damos a Enter otra vez y podemos continuar dibujando con estas referencias. Indudablemente, al igual que estamos dibujando con 2 puntos de fuga, podemos hacerlo con 3 por si queremos hacer una perspectiva vista desde arriba o desde abajo. Para ello, pues repetimos el mismo proceso, creamos una capa nueva, seleccionamos el punto de fuga que hemos creado y lo posicionamos donde nos interese. Aquí un poquito más arriba, OK, y le bajamos la opacidad. Y ahora para optimizar los recursos, pues voy a volver a poner el proyecto con el tamaño original. Le vamos a decir que aquí, que 10, 10, le damos a OK y comenzamos a dibujar. Y aquí tenemos este caso con 3 puntos de fuga. Bueno, y ya que tenemos creado este punto de fuga, sería estupendo poder guardarlo. Así que lo seleccionamos, nos venimos aquí a Brush, Save Brush, y lo guardamos donde queramos en el ordenador. Yo ya lo tengo guardado previamente. Y después lo que tendríamos que hacer es buscarlo en nuestro ordenador, coger el archivo y arrastrarlo y soltarlo dentro de la ventana. Y automáticamente va a crear un nuevo proyecto, va a tardar un poco porque es un archivo muy grande el que creamos en tamaño. Y cuando ya lo tenemos preparado, con la tecla B y el botón derecho del ratón, hacemos captura y lo volvemos a almacenar aquí abajo. Y la segunda opción que tenemos sería salvar directamente este espacio. Para ello nos venimos aquí y le damos a Save As. Y guardamos este archivo .brc donde queramos en nuestro ordenador. Y cuando tengamos el proyecto nuevo, lo que tenemos que hacer es venir otra vez aquí, darle a Load, buscamos el archivo, simplemente le damos a abrir y vemos como ya tengo aquí nuevamente el punto de fuga listo para ser usado. Yo, como he dicho antes, tan solo necesito un punto de fuga en el centro. Cojo mi punto de fuga, me aseguro de posicionarlo lo mejor posible en el centro. Ahí. Y ahora esta capa, pues simplemente la voy a apagar. A esta le bajo la opacidad. Y ya tan solo me queda dibujar sabiendo que todo va a salir perfecto.
Bueno, y aquí tenemos el resultado final o casi final después de utilizar el punto de fuga. Te recuerdo que si te ha gustado esta clase te agradecería muchísimo un me gusta. Si tienes alguna duda no dudes en preguntarla y en participar en el foro de Promotion. Y sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. Chao.